Bienvenidos al video tutorial de Unique para el reemplazo del motor de roll CGO3. El primer paso para determinar cuál es la causa raíz del problema es conectar la cámara a la herramienta de la cámara y utilizar el GUI. Abra la interfaz gráfica de usuario, encienda el CGO3 y seleccione el puerto COM correcto. Luego seleccione el puerto abierto. En este caso, el gimbal necesitaba actualizarse a la versión actual para trabajar con este GUI. Usted puede ver que el acoplamiento no fue establecido y no estábamos viendo cualquier marcos que volvían de la gimbal. Cierre el GUI de calibración del Cardan Gimbal y abra el GB Bootloader V1.7. Seleccione el firmware de Gimbal y aleja el puerto de COM. Seleccione Download, descargar. El bootloader cargará el firmware al CGO3 y verá una barra de progreso. Una vez terminando, cierre el bootloader y abra el GUI de calibración. Asegúrese de elegir el puerto COM correcto y conexión. Seleccione el puerto abierto. Usted notará que el panel derecho comenzará a producir información sobre el Cardan Gimbal. También notará que el FS en el puerto COM comenzará a darle un número. Es posible que no vea ningún error al conectar por primera vez el gimbal al GUI. Proceda a iniciar el proceso de calibración seleccionando el Front Pre-Cali segundo de la seleccional de la Face Cali. En este caso notamos que la cámara empezó a dar un tono de error. También nos dimos cuenta de que el panel derecho nos dio un mensaje Roll Motor Error. Ahora que sabemos qué problema estamos buscando, podemos cerrar el puerto y quitar la cámara. Comience el proceso de reparación quitando los amortiguadores de goma de la placa superior. Retire la cubierta de la placa principal quitando los dos tornillos debajo de la placa inferior. Usted tendrá que guiñar la cámara a la izquierda y a la derecha para acceder a los tornillos. Retire los 4 tornillos que sujeten la placa principal a la placa inferior. El orden en el que quitamos nuestras placas principales son yaw, roll y pitch. Yaw gira a la cámara hacia la izquierda y a la derecha. Roll mantiene el nivel del horizonte. Y el pitch permite a la cámara moverse hacia arriba y hacia abajo. Tarjeta del regulador. Los motores están enganchados hasta la parte inferior de la tabla. Está en el mismo orden. Yaw, roll y pitch. El problema era con el motor del roll, así que desconectamos ese conector. Examine el conector y los cables alrededor del enchufe para asegurarse de que no haya nada deshinchado o dañado. Luego necesitamos quitar las insignias CGO3 usando un cuchillo de hobby y dejarlas de lado para usarlas más tarde. Quite la cubierta del brazo de la gimbal trasera, quitando los dos tornillos en la parte inferior cerca del codificador del motor del roll.
Separa los dos lados en la parte superior y deslice la cubierta lejos del brazo. Retire el codificador roll teniendo cuidado de no dañar los cables, ya que son delgados y frágiles. Ahora puede ver el motor del roll dentro del brazo trasero del gimbal. Compruebe el resto del cable trazándolo desde el motor del roll a la tarjeta de control principal, verificando si hay rajaduras o si daña el cable o lo largo del camino. Usando un par de pinzas, guíe el cable del motor del roll a través del bastidor hasta que llegue al motor del roll. A continuación, retire las cubiertas del brazo del gimbal, retirando los dos placas de cubierta al lado del motor del rodillo roll. Retire las credenciales en el lado izquierdo y derecho de la cámara con un cuchillo de afición y luego quitar los dos tornillos que sujeten las cubiertas. En el lado derecho del gimbal tendrá que quitar el codificador de tono. A continuación, quitar los 4 tornillos que sujeten el motor de tono al marco. Retire los tornillos que sujeten el otro lado de la cámara al bastidor de cardán. Ahora retire suavemente de la bola de la cámara hacia adelante, teniendo cuidado de no tirar demasiado hacia afuera, ya que está arrancando los cables conectados a la electrónica externa. Ahora puede mover la cámara a un lado para alcanzar los tornillos de montaje del motor del ROV. Quite los 3 tornillos con un desarmador Phillips 0. Deslice la jaula de la cámara hacia afuera, asegurándose de guardar los tornillos para reinstalar más tarde. Retire los 4 tornillos de la parte posterior sujetando el motor el brazo trasero. Deslice el motor de la parte delantera y agarre un nuevo motor de roll. En primer lugar, deslizar el conector y el cable en el brazo trasero y pasar el cable por el brazo al tablero de control gimbal. Cardán. Enchufe el conector de nuevo en la tarjeta controladora cardán. El conector solo irá en una forma así que no fuerce la conexión. Se bloqueará en el lugar correctamente.
Instale los 3 tornillos en la jaula de cardón, moviendo la cámara cuidadosamente fuera del camino. Este proceso requiere que alinee los agujeros lo mejor posible antes de asentar el motor. Ahora instale el motor en el brazo trasero, asegurándose de que el cable que sale del motor está hacia arriba, hacia la tarjeta del control cardán o el gimbal. Una vez más alinee los orificios y instale los 4 tornillos que retiró anteriormente. Instale el codificador de nuevo en el brazo trasero con 2 pequeños tornillos Phillips. Ahora podemos instalar la bola de la cámara de nuevo en la jaula de cardón. Asegúrese de que no está pellizcando los cables al hacer este proceso. Usted también quiera asegurarse de que el montaje del motor de inclinación y el soporte de montaje en el otro lado se deslice en la posición correcta. Instale los 4 tornillos de cada lado que sujeten la cámara a la jaula. Los tornillos más cortos van en el lado del rodamiento, donde los tornillos más largos van hacia el lado del motor. Asegúrese de que esté utilizando los tornillos de la máquina y no los tornillos de rosca del curso del plástico. Monte la tarjeta de control de cardán en su placa de montaje utilizando 4 tornillos. Instale la cubierta sobre la placa de control y instale los amortiguadores de goma en la placa superior. Vamos a probar nuestras reparaciones antes de poner las piezas de cubierta de nuevo en los brazos de cardán. Abra la interfaz gráfica de usuario y agarre su cámara probando un agarre constante, el Steady Grip. Conecte el cable de programación y el cable de alimentación y instale la cámara en el asidero fijo. Encienda la cámara y abra el puerto, asegurándose de que tiene seleccionado el puerto educado. Sostenga la cámara recta hacia adelante y seleccione prefrontal y luego deje que la cámara se vaya. A continuación, seleccione la Face Cali. La cámara empezará a moverse a ajustar la calibración de phase. En este caso, se puede ver que la cámara no puede llegar en la deflexión completa. Usted puede ayudar a la cámara o lo largo de agarrar la cámara
y ayudarlo a moverse a la ubicación que está tratando de alcanzar. Después de ayudarla, la cámara debe completar el proceso de calibración de phase. Una vez completado, seleccione Excel Kelly. Durante este proceso, no desea tocar la cámara ni sacudir la mesa, ya que este proceso es sensible y las vibraciones y movimientos. Notará que la cámara empieza a moverse a los extremos. Este proceso tomará aproximadamente 2 minutos para completar. Usted también notará que el tablero de gimbal estará destellado a través de rojo, verde y azul durante este proceso. Cuando termine, la luz dejará de ciclar los colores para convertirse en un sólido verde. También notará que la cámara se autocentrará al completarse. Si su cámara no está centrada correctamente, puede ajustar el centro seleccionando Front Kelly y mover la cámara perfectamente centrada y mantenerla allí durante unos segundos. Una vez satisfecho, retire la cámara del Steady Grip y instale las piezas de la cubierta. Instale la cubierta lateral sin el hoyo en el lado del soporte del rodamiento. Instale el que tiene el agujero sobre el lado del codificador. Luego instale la cubierta inferior. Y finalmente la cubierta del brazo trasero instalado todos los tornillos que quitó antes. Para terminar, asegúrese de instalar los dos tornillos que sostienen la cubierta de la tarjeta de cardón y instalar las placas. La placa Unique va en la parte posterior asegurándose de alinear la placa correctamente nivel con el suelo o 90 grados fuera de la parte trasera del brazo. Instale las placas laterales de la misma manera asegurándose de que la alineación con la jaula de gimbal. Esto completa la reparación de reemplazo del motor del rol. Muchas gracias.